No, Mimilo. Qué poco hombre eres. A ti te tienen en la cárcel y nadie te quiere por sapo, ¿verdad? Yo como ciudadana, o sea, sí pido que se metan a la cárcel. Votaron a favor de ese tema para salvarle el pellejo a Alito, por amor de Dios. Uno como presidente creo que no es su labor ser juez y partes. Pero es que lo que duele es la incongruencia del PRI que se vende para salvarle el pelo a un corrupto. Y se tiene que obligar al gobierno federal a que dé resultados en materia de seguridad. Pero Movimiento Ciudadano le está haciendo la misma chamba que el PRI de Alito a Morena. Es así de sencillo. Y lo que a mí me parece verdaderamente grave es que también están atentando contra nuestro futuro y el de miles de jóvenes. También es una responsabilidad como nosotros, como ciudadanos, empezar ya también a actuar. Vendidos, vendepatrias, corruptos y demás. si tú fueras presidente, ¿qué harías? Amigos, bienvenidos al programa Atypical, en donde los jóvenes venimos a hablar de todo lo que los políticos no se atreven. Y hoy para eso nos acompaña una periodista que además que queremos mucho ya en Atypical, tiene pantalones, habla de frente, pero además con todas las pruebas para poder sostener lo que ella dice. Lourdes Mendoza, bienvenida. Mil gracias por invitarme. Bienvenida, Lourdes. La comprometimos en un desayunando, nos cumplió muy bien, muchísimas gracias. Y ya saben, también estoy con la banda presidencial, que es un gusto siempre platicar con ustedes. Se los presento. De este lado, Miguel de Samaniego. Amiga, muchas gracias. Feliz sábado. Aquí estamos, como todos los sábados, hablando, pues, con pantalones, ¿no? Y con la neta. Muy bien, bienvenido otra vez. De este lado no lo conocen, es nuevo en la banda presidencial, Juan Pablo Beltrán. Bienvenido. Muchas gracias. Bienvenido, muy bien, papá. gracias. Y tú, muy contento de estar aquí hoy con jóvenes y con una periodista espectacular y con muchas ganas de platicar la neta. Perfecto, Juan Pablo, bienvenido, es tu casa. Y ya la conocen, la quieren mucho. De este lado, Pati Urriza, bienvenida. Hola, feliz de estar aquí. Me ausenté un par de programas, pero aquí estamos de regreso. Feliz de tenerte de regreso. Bueno, y como ya es tradición, tenemos una pregunta con la que siempre empezamos con nuestro invitado. Es muy, muy sencilla. Lourdes, ¿a ti te gustaría ser presidenta de México? No. O sea, sí creo que es el mayor honor que un mexicano pudiera tener en su vida. Pero creo que para ser presidente o aspirar a ser presidente necesitas hacer otro camino que yo no he llevado. Yo me he dedicado siempre a los medios de comunicación y estoy muy feliz siendo periodista. Perfecto. Bueno, pues te tengo una mala noticia. Hoy sí vas a ser. Porque por el día de hoy vas a ser presidente aquí en Atypical TV. Aunque no quiera. Te Aunque damos uno la no banda quiera. presidencial. Gracias. Para hacer oficial este cargo. Se la pone Sí, como bufanda. La bufanda como rebozo. Como rebozo. Muy bien. Ah, que al revés, ¿ya ven? Por eso. ¿Se acuerdan cuando a Peña se le iba a caer? Sí, no, Un día bueno. que sacó un video. Sí, estoy peor que... Muy simbólico todo esto. Bueno, y como también ya saben, es la tradición del programa El Nuevo o la Nueva. Es el que saca la primera pregunta para preguntarle a Lourdes qué haría si fuera presidenta. Juan Pablo, ayúdanos, por favor. Son preguntas misteriosas. Son preguntas misteriosas. Pero A ver una cómo le va difícil, una en difícil. su debut. Ojalá, ojalá. Si tú fueras candidata a la presidencia, ¿te gustaría ir en alianza? ¿Qué partidos sí se le suman a la oposición y cuáles dejarías fuera? Si yo fuera candidata a la presidencia, sí iría en alianza, por supuesto que sí. Y sumaría a todos los partidos que están ahorita como oposición, que es PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano. Perfecto. ¿Cómo le harías para que Dante te dijera que sí? Ah, no, es que nada más preguntaste que Esa no era si la yo pregunta. quisiera, no dijiste cómo. Nada más me preguntaron, ¿harías alianza? Sí haría alianza y la haría con todos. No, Muy pero bien. también dice quiénes se quedarían fuera. Pues, ¿quiénes se quedan Sí, fuera? si Los pudieras- de Morena. Morena, el PT y Yo el Verde. quiero reformular la pregunta para ponerla más difícil y meterle más juego a esto. A ver, tienes que dejar a un partido afuera. ¿De los de oposición? De los de oposición, El que PAN, ya PRI, está PRD, afuera. Movimiento Ciudadano, ¿a quién dejarías afuera? Olvídate de las matemáticas, imagínate que vas a ser tú, o sea, que ya todo el pueblo de México va a votar por ti, listo. ¿A qué partido dejarías afuera? Yo creo que a Movimiento Ciudadano. ¿A Movimiento Ciudadano? Pero, Qué bueno. Qué bueno, pero a ¿por ver, qué? pero antes de irme a Movimiento Ciudadano, a mí me gustaría preguntar, a ver, hay mucha gente que argumenta que en política 2 más 2 no es 4.
¿no? Que las matemáticas no siempre suman y que hay un voto de castigo muy grande hacia el PRI porque hay mucha gente que eso es lo que rechaza completamente. ¿Tú cómo te sientes de tener a un partido que durante muchos años México intentó sacar del poder, que eso se creía que era la democracia, y que como los legisladores del PRI también han tenido sus fallas ya en la alianza votando por la militarización? ¿Cómo te sientes de incluirlos a la oposición? Creo que el PRI es un partido que en efecto duró 70 años, lo sacamos, pero el PRI también cooperó enormemente para crear la democracia que hoy tenemos. Si ellos no se hubieran abierto en qué punto, en lo que es las legislaturas, no hubiéramos podido tener Alternancia. Vicente Fox no hubiera llegado nunca. Exactamente. Entonces, a ver, el PRI también es un partido que hizo las instituciones de las cuales hoy vive el país. Tenemos el IMSS, tenemos Fonacot, tenemos Fonatur, todo eso lo hizo el PRI. Oye, que se equivocó, sí se equivocó, pero todo es perfectible en la vida y lo castigamos ya los mexicanos. Ahora, el PRI de ahorita, el PRI de Alito, ¿es el PRI de todos los priistas? No, es una dirigencia. La dirigencia del PRI nada más está la eligen por un X momento y ya después se van. Alito es la cara de todos los priistas, creo que no. Okay. Bueno, no creo, estoy segura que no. A ver, sí, aquí tenemos claramente, ya lo saben, una contraparte que es Pati, que sé que no está con la alianza, pero yo te quiero preguntar, por ejemplo, a ti, Pati. Yo soy aliancista, o sea, voy con la alianza, pero sí creo que en gran parte le debemos a la mala administración anterior del PRI que hoy esté Andrés Manuel López Obrador en la presidencia. O sea, creo que llegó como un resultado del hartazgo, de la corrupción y de muchas otras cosas y de probablemente un pacto que se tuvo con Morena. Claro. Tú como alguien de MC, ¿su rechazo a la alianza es principalmente por el PRI? Claro que sí, o sea, definitivamente es una de las razones más grandes por las que no vamos en alianza, pero no solamente es eso. La alianza ahorita se construye en un momento en el que aplican una narrativa de que urge sacar a Andrés Manuel. Y eso es lo más importante. No importa la agenda, no importa las causas, no importa el candidato, no importa nada de eso. Solamente lo importante es quitar a Andrés Manuel. Y ya hemos pasado por esta historia miles de veces. 70 años del PRI, lo importante era quitar al PRI y entonces entra el PAN. Entra el PAN y lo importante es quitar a Felipe Calderón porque no funcionó para la transición democrática. Regresa el PRI. Bueno, lo importante era quitar. Creo que lo sintomático de todo esto es que ya debemos de dejar de pensar que solamente hay que quitar a los anteriores y a las malas administraciones para pensar en una agenda de futuro, en una serie de causas, en un programa que sí atienda las problemáticas del país. Y eso no lo estoy viendo por ningún lado. ¿Y lo tiene en MC? Ni en el PRI. Claro que sí. Pero Jalisco y Nuevo León, ¿qué ejemplos ponen, por ejemplo? O sea, en donde son gobiernos siendo ejemplificativa, o sea, ¿no? Porque, pues, a ver, ya tienen gobierno. Claro, muchísimo. Dos estados muy importantes de la República. Muchísimos, son los únicos dos. ¿Qué han hecho Jalisco y Nuevo León como para decir, oye, MC es la opción? O ahora tampoco nos vengan a decir que Movimiento Ciudadano es el partido nuevo cuando, pues, viene migrando, ¿no? O sea, Dante era priista. Dante salió del PRI. Dante Delgado era del PRI y la cantidad de expristas que hay en Movimiento Ciudadano. A ver, como en cualquier partido político, yo siempre he dicho que en todos los partidos políticos hay gente buena y gente mala. Ay, perdón, yo sí me atrevería a decir que hay partidos políticos que no tienen gente buena. O sea, encuéntrame uno en Morena. O sea, bueno, no sé, a lo mejor estoy calificando. El verde que escribiste también dices. Pero dime seguramente, está cañón. Seguramente es posible encontrar gente que sí haga las cosas bien. O sea, a ver, tampoco pensemos que. Bueno, déjenos. Hubo una diputada. Se me hace muy triste pensar eso. Que votó en contra, por ejemplo. Que votó en contra y que es más, un chavo que ni siquiera es mexicano salió a atacarla y a decir, ella no está, pues tú ni mexicano eres, como por qué estás hablando de ella, ¿no? Tuvimos una. Y también, ¿te acuerdas en el caso del chingón Millola? Cuando sale el tema de la militarización la primera vez, sí. También hubo otra diputada de Morena que también dijo, oye, mi sensei es Andrés Manuel, pero esto no está correcto. Y lo único que lo están votando es para que Alito salve el pellejo. No, si hay diputados de Morena que sí piensan por sí solos. O sea, digo, hay que decirlo, pocos. A ver, pero existe. Pero de nuevo regresamos. O sea, sabemos qué es lo que está mal, pero no hemos atendido el problema, porque
no solamente con el perfil que sea, siento que la alianza está apostándole a, bueno, ya no importa lo que sigue, solamente lo que hace falta es quitar estos. No hay nada de agenda. Entonces, esto que decías, Miguel, ¿qué le podemos poner como medalla al gobierno de Nuevo León y Jalisco? Bueno, o sea, sabemos en las condiciones deplorables que está el sistema de salud de nuestro país. Son los únicos 2 estados que tienen cobertura universal para las personas y niños con cáncer. Atendieron el problema, aunque no es una capacidad que les toca a los estados como tal, pero vieron ese problema y se atendieron desde ahí. Perdón, desde el nivel estatal. los alcaldes de la UNA en la Ciudad de México están haciendo lo mismo, entonces no están haciendo el hilo negro. Y perdón, el gobernador de Alfaro empezó muy bien y se convirtió en un dictador. No se nos olvide que el fiscal que tiene dijo el otro día, ay, es que esta señora, ¿no? que mataron, salió a decir que no, que ella se inmoló, que ella compró los tambos de gasolina, se los echó y se quemó. En la FIL hicieron una contramanifestación, por amor de Dios. Y luego el gobernador de Nuevo León sacando a los niños del DIF, traficando con el cariño de los niños del DIF. Yo tengo una hija adoptada. Y eso es, bueno, no es vergonzoso. O sea, es impensable lo que hicieron. Pues también debería de darnos como mucha alegría que por fin se esté hablando de esos temas, porque nunca jamás, o sea, desde hace muchas décadas, muchos años, se había hablado tanto de un tema como la adopción, tanto como ahorita, porque se puso en la agenda y ahorita sí es un punto de partida de muchas de las cosas que ahora... Bueno, pero se puso en la agenda a partir de qué? O sea, no, pero se puso en la agenda mediática, pero es que una cosa es que esté en la agenda y otra cosa es que esté en redes. Incluso se involucró la ONU en el tema, o sea, empezó a hacerse una agenda. Años. No, bueno, pero se empezó a hacer una agenda, mediática y programática. Nada más. Y programática, porque nunca había visto tantas. Un tema que se logró de eso. Pues ha habido más adopciones que nunca en el estado de Nuevo León. O sea, en este año hubo más, fue histórica la adopción que hubo. Pero a ver, independientemente ya de las políticas... Las adopciones no se dan en meses. Las adopciones son procesos que duran al menos 2 años. Entonces no podemos decir eso. Es el inicio de los procesos, pues. Es el inicio pero de a ver, perdón. Para no enfocarnos a hablar específicamente de la agenda de Movimiento Ciudadano, que en otro momento podemos hablar. Yo antes quiero hacer una aclaración de algo que comentaste tú. Dijiste que el PRI votó a favor de la militarización. Eso es totalmente falso. En su mayoría. La votación de la militarización, tanto PAN, PRI, PRD y MC, que es que la Guardia Nacional tenga un mando militar, el PRI votó en contra. Todos los diputados del PRI votaron en contra de eso. Lo que el PRI votó a favor fue la extensión de la Guardia Nacional para estar en tareas de seguridad hasta el 28. Claro, ¿por qué? Porque la Guardia Nacional... La cuchara, perdón, pero sí, también votaron a favor de ese tema para salvarle el pellejo a Alito, por amor de Dios, porque además, Alito salió y dijo, chingón, mi Yola, tu propuesta chingón. ¿Y qué hizo? Cuando se las echaron para abajo, el presidente dijo, si esta iniciativa no me la pasaron, ahí les mando mañana otra, entonces me la de ustedes. Y también, perdona, y para mí lo grave... Pero antes quiero explicar el por qué. Yo sé, pero dame un segundo. También lo grave fue la traición a los ciudadanos. ¿Por qué? Porque en la elección intermedia salió PRI-PAN a decir vamos a votar en conjunto para poder bloquear y para poder ser un contrapeso contra el presidente López Obrador. Y yo creo que ese fue mucho la lógica por la que muchos ciudadanos, y me incluyo, votamos por la alianza, porque pensamos necesitamos un contrapeso. Y el PRI ahí decepcionó a los que votaron por él por esa razón. Y han existido votaciones en las que varios diputados del PAN han acompañado también a Morena. Sí, pero ya estás como el presidente. No, es que el PRI robó más, no seas sangrón. Si quieres hablar de la moratoria constitucional, ha habido también legisladores, tanto del PAN y del PRD, que han acompañado a Morena en las votaciones. Pero eso es lo que está mal. Está bien que cada diputado represente sus valores en lo que cree. También, para que tenga la libertad. ¿En salvar el pellejo a Alito? ¿Eso es en lo que cree? Explicando por qué la extensión de la Guardia Nacional hasta el 2028. Morena prometió que la Guardia Nacional iba a estar trabajando, como habían dicho, muy bien con su vida ahorita. Es anticonstitucional lo que hicieron. Quitan en 24 la presencia de los militares en varios estados, sería un caos. ¿Qué pasaría en Jalisco? Pablo, pero es que no nos des explicaciones. Es anticonstitucional. ¿Por qué vas a votar algo que es anticonstitucional? Así de sencillo. Nadie está en contra de que exista la Guardia Nacional. En lo que estamos en contra es que tenga un mando militar. Responsabilidades civiles, que se meta a tareas como construcción de hospitales, que se meta a hacer la policía civil. Pero es que esa no es la discusión aquí. Y si estás extendiendo, por eso, pero si estás extendiendo que la Guardia Nacional permanezca tal como
lo aprobaron con los de Morena, pues eso estás haciendo, dándole unas responsabilidades civiles que no le corresponden y haciendo la así de seguridad. sencillo. No, y Era una anticonstitucional. ¿Y traición por a qué los lo hicieron? ciudadanos. Para salvarle el pellejo a Alito. Alito representa a todo el PRI, no representa a todo Yo el les PRI. pregunto algo, ¿cuánto tiempo llevan los militares en las calles? ¿Es algo de ahorita? No, desde Calderón, desde antes. Claro, pero, Y es algo que hay pero que quitar. salieron a decir... Y era anticonstitucional igual. Pero se tiene que ir quitando. Yo te voy a decir Pero algo es también. que lo que Pati. duele es la incongruencia del PRI que se vende para salvarle el pelo pellejo. a un corrupto. Y eso es, perdóname, la deuda que creo que tiene el PRI histórica. ¿Por qué? Porque ponen a los ciudadanos en jaque, a los ciudadanos que les prometieron, vamos a actuar A, B y C, que nos están representando y que les dimos el voto por eso, se lo ponen porque un líder del PRI sabe que tiene mucho que esconder y que prefiere mover sus fichas y poner al país en jaque con tal de salvarse él. Y en la manifestación del 13, la ciudadanía se lo hizo saber, ¿eh? Sí. Y vimos A ver, un yo- pero a ver, sinfín yo quiero y un decir algo. sinfín A ver. de videos. Yo quiero decir algo. A ver, sí hay que distinguir dos cosas que es importante. Primero, sí traicionaron con el tema de la moratoria constitucional. O sea, eso es algo que sí pasó. A ver, ¿para qué llegas a un acuerdo de que vas a poner contrapeos y que le vas a decir que no a las legislaciones de Morena, etcétera, etcétera, si vas a violentar eso y no vas a cumplir? Ese es el primer tema que yo veo. Otro tema que, a ver, sí, hay que decirlo. Votaron para que se extendiera la Guardia Nacional hasta el 28. Cosa que esté bien o mal, pues será cosa que tendrá que decir cada persona en cada estado de la República. Yo creo que cada estado es diferente y cada estado tiene sus propias necesidades. Yo creo que no puedes quitar al ejército de la noche a la mañana, así porque sí, y que a ver quién se encarga de las tareas de seguridad. Eso es un tema que sí, Sí. hay que tocar. Oigan, y que, la Guardia que es Nacional sigue clarísimo. O que se lo dejes a los policías estatales y municipales. Por supuesto, pero tiene que funcionar. El gobierno federal, o sea, se tienen que crear y se tiene que obligar al gobierno federal a que dé resultados en materia A de ver, seguridad. pero Es que eso es... Antes de volcarnos al 100% en la seguridad, quiero regresar un poco al tema de la alianza. Pati nos estaba mencionando la importancia que era salir de esta narrativa en la que estamos volcados, en la que es todo el tiempo nos venden que hay una emergencia y que por eso tenemos que votar así. Ahora, mi pregunta es, al final yo sí me la creo, porque ¿qué agenda? Tú hablabas de la agenda, que tenemos que concentrarnos en una agenda futuro. ¿Pero hay esperanzas de concentrarnos en una agenda futuro si gana Morena en el 24? A ver, el país no se va a acabar en 6 años, ni en 10, ni en 15. No se va a acabar. Bueno, ve lo que están haciendo con tenemos sobrinos, tenemos primos, tenemos chicos. O sea, tenemos que concentrarnos en hacer y construir una agenda para lo que ellos necesitan, porque lo que va a pasar es que si en 2024 llegara a ganar un candidato de la alianza, porque fuese quien fuese, por el pretexto de quitar a Andrés Manuel, lo que va a suceder es que en 6 años vamos a estar otra vez con el mismo problema, porque entró alguien que no tenía claro a qué iba a llegar al poder. Ese es el problema de la alianza. Nada más quieren el poder por el poder. No quieren el poder para poder hacer. Entonces, por eso recae ahí el tema de la agenda. Movimiento Ciudadano está construyendo una agenda socialdemócrata que protege los derechos que ya se han ido construyendo en el tiempo y que dan... Que no va a servir de nada cuando Morena implante una dictadura y Claro. entonces me hablas de tus soluciones en 100 años. Claro, A ver, no, o sea, no se va a acabar el país, Miguel. Pero Esa tú- es una a ver, mentira. pero Y eso tú- nos lo vendieron ¿quién sabe? cuando estaba el PRI, A ver, cuando estaba el PAN. a ver, Y cuando- pero- ahora, ¿Pero Déjame por qué dices que el lo más PRI peligroso, déjame terminar esta no está idea. haciendo Lo nada, más ni el peligroso- PAN, ni el PRD? Déjame que termine, Pati. Nada más termino con esta idea. Ahora, a mí me sorprende muchísimo que están juzgando a Movimiento Ciudadano de hacerle una chamba a Morena yendo solos, cuando en realidad la misma alianza está dividida y la alianza le da los votos que necesita a Morena para poder subsistir y sacar sus iniciativas. Y ojo, no solamente estoy hablando de la militarización, ahorita que fue lo del INE, lo de la reforma del INE, para el plan B se necesitaba que no hubiera quórum, era lo único que hacía falta para que no se discutiera y se votara en ese momento. Quien le dio quórum fue el PRI, quien permitió en comisiones que se pasara al pleno la iniciativa contra el INE. es que ni siquiera y pasó, el ni plan siquiera B. pasó a comisiones. No, el plan B, Violentaron el proceso plan A, legislativo. Ni lo habían leído. El plan A no pasó. La mayoría de El los plan diputados A la llegó al desconocía. pleno gracias a que pasó en comisiones. Pero no Miguel. iba a pasar el Y plan en A. comisiones, dentro de comisiones, quienes les dieron los votos a Morena fueron el PRI y algunos legisladores del PAN. Fíjate, o sea, no Pati. asistieron a la votación. Es gravísimo. Si la misma alianza no está actuando conforme a lo que propone la alianza, que es ir en contra del régimen, entonces, perdón, A ver, pero la alianza no Pati, tiene perdón. Vamos a escuchar ni tantito. programa ni votos. Ah, O sea, Pero yo- a ver, increíble. espérenme, Yo espérenme. es que Déjame- solo quiero decir una cosa A ver, muy rápido. rap- Dices que el PAN, que el PRD y el PRI no están haciendo nada. Yo te digo, tanto el PRI
como el PAN, como el PRD, estamos haciendo y teniendo encuentros de nuestros partidos para ver cuál va a ser la agenda de la alianza, la agenda de futuro. ¿Y quién la va a agenda ser del el partido candidato que o la tenemos. candidata mejor Y preparada? Lo estamos haciendo no solo desde los partidos, sino también de las organizaciones nacionales, internacionales, ¿Y que cuál es la pertenece agenda? tanto el PRI como la COPAL, como la Demócrata y Como y el PAN Unidos, también, Sociedad y lo estamos Civil, haciendo. absolutamente todo. Yo no veo a Movimiento Ciudadano dando una agenda verdaderamente de futuro. Lo que veo haciendo a Movimiento Ciudadano es dividiendo a la oposición, teniendo relaciones con narcotraficantes, cosas que son extremadamente graves. Extremadamente graves. ¿De qué hablar? O sea, y que pero ponen la seguridad y la democracia en riesgo. Tampoco. A ver, vamos a cerrar. hacer- Quiero pasar con Lourdes, que quiero que cierre esta ronda de preguntas porque vamos a pasar Ya a se la puso siguiente. bueno, querida Lourdes. Por Bienvenida favor, a Típica. concluye. Movimiento Ciudadano le está haciendo la misma chamba que el PRI de Alito a Morena. Es así de sencillo. Y nada más que me digan, su candidato del Edomex es la cuarta, 4 veces ha ido y 4 veces ha perdido. Por amor de Dios. ¿Qué? ¿Y qué creen? El candidato que trae Movimiento Ciudadano en el Edomex pues, era del PRI. Y era el que echó a andar. Perdón, ¿qué candidato del Edomex? A ver. Cepeda. Pongan nombre. O sea, sí, pero el del Juan PRI. Cepeda. Juan Cepeda, Juan pero de Cepeda MC. solamente ha sido de, pero de una vez. Movimiento Ciudadano. Pero y el del PRI. Hablas nomás del de. Si no era del PRI. El del PRI, yo dije, caray. No era del PRI, era ¿A poco el candidato del me PRI? equivoqué. ahorita? Entonces me equivoqué. No era el, del de, PRI. el de Movimiento Ciudadano van 4 veces que pierde. Es la Por primera amor vez de Dios. que vuelve a contender por el Estado. La segunda. 4 Sería la veces segunda. ha ido. No, fue alcalde de Reina, Nesa, fue lo alcalde que de quieras te lo juego. Cada vez que ha ido en elección, no a gobernador Reina, pero cada vez que sale en elección, pierde. No, ya fue alcalde de Nesa. Bueno, a ver, vamos a pasar a la siguiente pregunta, porque aquí estamos llegando Está bueno el tiro, a está un divertido. remolino. Está muy bueno. Por favor, Pati, sé que te quedaste con ganas de hablar, entonces... Yo también tengo ganas de hablar y no me das la Ah, palabra. A ver, manches. estoy enojado. Miguelito, a ti no Eres te el tiene que que dar más la habla. palabra, tú la arrebatas, o sea, no te preocupes. A ver, si tú fueras presidenta, ¿qué harías para castigar a AMLO, Jorge Alcocer, Hugo López-Gatell por las terribles condiciones que tienen el sistema de salud que ha dejado el país? ¿Cómo lo castigaría si yo Sí. fuera? Sobre No, todo pues, por el eres para sector castigar. salud. Evidentemente, El sector salud. evidentemente levantaría las denuncias pertinentes, documentaría absolutamente todo lo que han hecho y dejaría que el sistema judicial hiciera lo propio. Uno como presidente creo que no es su labor ser juez y partes, pero sí es tu labor como presidente decirle a tu gabinete, documentame absolutamente todo lo que hicieron mal e ir directamente a que lo juzguen en el sistema judicial. ¿Y crees que se daría, o sea, tú ves un México posible en el que los políticos paguen por lo que hicieron, sobre todo los que ya están fuera del Pues ejercicio del es que poder? eso es a lo que tendríamos que aspirar, al menos. Y si no, o sea, cuando te dicen es que no va a pasar nada, pues entonces que tiramos todos la toalla y ya nos quedamos con esto. Creo que no, creo que tenemos siempre que ir para adelante. Y déjame ahora hablar Claro. en primera persona. Cuando a mí me acusan y me juzgan sin haber estado frente a un juez con los dichos de un criminal confeso, Emilio Lozoya, a mí me pasaron por encima de mis derechos humanos, me pasaron encima de mi presunción de inocencia y había un punto importantísimo. Yo no incurría en si me hubieran dado la bolsa, que no me la dieron, yo no incurría en ningún delito, porque yo era periodista. Simplemente las palabras manchaban mi trayectoria. Y entonces todo el mundo me decía, ya, o sea, ¿para qué Déjalo, alarmas de ajá. todos? ¿Cómo que para qué? Porque nadie puede llegar a difamarte de esa manera y porque yo no soy culpable. Ya que entró a la cárcel, después de que le tomo la foto, la gente me seguía diciendo, ya párale, ya lo humillaste. No, perdón. Yo lo que hice es irme al sistema judicial, ponerle las denuncias pertinentes y si el señor está en la cárcel, evidentemente es porque es un criminal Claro. confeso que no ha podido probar nada de lo que dijo y que por lo cual buscaba el ser un testigo colaborador. Entonces creo que, haz de cuenta, una de las cosas que sí creo que se equivocó Anaya hace 6 años es cuando dijo, y si yo llego a ser presidente, voy a meter a Peña a la cárcel. No, lo que se hace es, se documenta todo lo que hicieron mal, que sí hay un chorro, eso no estamos diciendo que no, pero tú no puedes ser juez y parte, no podemos estar viviendo en un país en donde se utilicen las palabras Como rivalidades políticas. sin importar el peso que tienen. Claro, pero, o sea, no, completamente de acuerdo y 100%. ¿Y sabes qué? O sea, qué satisfactorio yo creo para ti haber podido salir y demostrar que todo lo que decían Emilio Lozoya es falso y poder ver que
de alguna manera se cobrara justicia porque Pero pues... ¿me entiendes? Es eso, o sea, no podemos decir no va a pasar nada, hay que intentarlo, Claro. o sea, no hay que quitar, a lo mejor es un poquito lo que dice Pati, puedes estar de acuerdo o no con ella, pero ella está defendiendo su postura y tener un mejor México, Claro. y eso es, Claro, al final eso el es lo que objetivo es- O sea, importante. que al final tú como presidenta el día de hoy, tú no, o sea, justo creo que tienes toda la razón en no puedo ser juez y parte, pero yo como ciudadana, o sea, sí pido que se metan a la cárcel porque al final, o sea, la voz de estos 3,000 niños que han muerto por falta de medicamentos, Claro. de las personas que han muerto Yo por... no estoy diciendo- o sea, yo no por dije que no negligencia. existía. El Todo mal manejo existe. de la pandemia. Todo es una realidad. Exacto, Nada más las es 300,000 lo que personas. pediría a mi equipo es documenten absolutamente todo y metan las Claro. denuncias Y lo pertinentes. primero que deberían de hacer López-Gatell y Jorge Alcocer debería ser renunciar. Sí, es lo primero que Si deberían tuvieran hacer. ética, Ahora, yo te pero voy a pues decir no, algo. eso no la O sea, conocen. yo te voy a decir Vemos algo. que en otros países del mundo, por cosas mucho más pequeñas, los que estaban encargados del manejo de la pandemia renunciaban. Y aquí, o sea, no tienen vergüenza. Y es algo que yo creo que la mayoría de los que estamos aquí tenemos familiares, conocidos, Que que murieron. murieron porque no tuvieron a lo mejor la atención inmediata, la necesaria, la que necesitaban. Y verdaderamente, o sea, eso es algo que se debería de hacer justicia, se debería de probar y llevarlos a los órganos judiciales para que sean juzgados. Es que ellos pueden hacer las cosas y lo han hecho porque no hay consecuencias de sus actos. Eso es lo más A grave. ver. Y te decía, perdón, los vemos en algún restaurante. Voy a trivializarlo, pero es real. Lo ves tú en un restaurante y sálganse. O sea, empezar también nosotros A tener un como castigo social. ciudadanos, Sí. hacerles un castigo social, un vacío. Completamente También es de una acuerdo. responsabilidad como nosotros, como ciudadanos, empezar ya también a actuar. Y La ¿sabes? responsabilidad del siguiente o la siguiente presidenta debe ser, o sea, coincido en eso, hay que fortificar brutalmente el sistema judicial en nuestro país, hay que acabar con la impunidad. ¿Y cómo logras eso? Pues es simple, no metiéndote en los procesos. Uno, tienes que darle la autonomía necesaria y la autonomía constitucional que tiene el Poder Judicial en México para que puedan implementar la ley como corresponde. O sea, a mí de verdad no encuentro en qué cabeza cabe hacer la pregunta a la gente, ¿no? La consulta popular que hacía López Obrador de ¿enjuiciamos o no enjuiciamos a los expresidentes? A ver, la ley se tiene que aplicar, punto. ¿Hay algo contra algún expresidente? Que se proceda de manera y tampoco judicial se y que va- se hagan las cosas como se tienen que hacer. O sea, en este país ya basta de que las cosas no se hagan. El Poder Judicial tiene que funcionar bien, tiene que funcionar con autonomía y no se puede usar el Poder Judicial, ni el federal, ni el de la Ciudad de México, el de cualquier estado, para perseguir opositores. Y también nada más, o Porque es sea, lo que pasa cada sexenio y cada aquí- gobierno que y el problema mucho del sistema de justicia de nuestro país es que criminaliza la pobreza. La verdad es que quienes tienen los recursos, quienes tienen el poder y quienes tienen el dinero salen bien librados de todas, porque tienen a los mejores abogados, porque tienen a la gente conectada, ¿no?, dentro de las instituciones para poderse salir con la suya. Y las personas que se fuman un churro en la calle terminan en la cárcel durante 10 años porque no tienen los recursos para defenderse, ¿no? Entonces yo Y no creo que saben también cómo, ni tiene el que ver mucho conocimiento, con la ni el estructura recurso. de la institución. O sea, si realmente hubiera abogados capacitados dentro de las fiscalías de las instituciones que le dieran ese servicio a todas las personas por igual, otra cosa estaríamos Que sea contando, ¿no? equitativo. Que Porque el tengas dinero se mejores mueve. ministerios públicos. Yo he escuchado mucho esta parte y tienes razón. Hay muchas mujeres que son casos Sobre todo las reales mujeres son las que son víctimas. porque se robaron un pelón y están en la cárcel y no tienen sentencia. A lo mejor no hicieron nada y nada más los agarraron de chivo Pero no nada expiatorio. más, o sea, lo que estamos viendo es que ya no nada más es la judicialización, está afectando al pobre, está afectando absolutamente a todo el mundo. El debido proceso, esto es lo que quería hacer el ministro Luis María Aguilar de ponerle límites a la prisión preventiva, es necesarísimo. Sí. A ver, ahí tienes el caso de Murillo Karam, acusado de cosas que no tiene por qué estar acusado, no necesitaría estar en la cárcel, ¿no? Es irreal cómo estamos, pero tienes a Murillo Karam, pero tuviste a Rosario Robles, pero Alejandra- ¿no? Alejandra Cuevas. Se viola el debido proceso, aparte. Se viola todos los días el Pero debido No, proceso. y al Les da final, igual, o sea- aquí en Atípica les hemos dado mucha voz a estos casos que acaban por la prisión preventiva oficiosa en la cárcel. Hay mujeres, o sea, sobre todo me lastima porque sí veo un tema de género, o sea, sobre todo las más vulnerables son mujeres de bajos recursos. Algunas están en la cárcel, llevan de prisión preventiva más
del tiempo que sería el castigo De su en sentencia. caso de ser Y se culpables. quedan solitas, ya nadie va a verlas. Sí. Eso es también tristísima. Y Las mujeres descompones somos una muy familia. solidarias con los hombres. Y cuando las mujeres van a la cárcel, ellas se quedan solitas. Ya nadie va a visitarlas, les quitan a los hijos y demás. Entonces también ese es un tema muy importante. Y me tocó ver muy de cerca el caso de Claudia Sánchez Mayorga, a quien acusaron de que es que era la administradora del Solid Gold y que fue una mentira, después de 9 años, 2 meses de estar en la cárcel y pasar un sinfín de vejaciones que le faltaron el debido proceso y demás, logró salir libre este año. A mí me tocó estar en Santa Marta, afuera junto a ella, y ¿saben qué me impresionó? Cuando la gente de la Defensoría dice, Claudia sale inocente. Ella nunca debió de haber salido, haber pisado la cárcel. ¿Y saben cómo salió? Salió vestida de beige. O sea, como si hubiera sido culpable. Ahí, el otro día lo platicaba con el ministro Saldívar, a mí cuando me avisan que va a salir, ni se me había ocurrido agarrar una prenda de mi casa y llevársela. La verdad es que nunca me había tocado estar en esos temas, pero ya lo aprendí. Una de las cosas que hay que ver, o sea, la foto no la puedes volver a revictimizar saliendo de beige. Son tonterías, pero que son muy importantes. Y la vida no la puedes reconstruir. Y como tú decías, al encarcelar a una mujer, por eso se descompone una familia entera, porque los niños, ¿dónde quedan? Porque a lo mejor por un delito menor o un delito que no se cometió, la descomposición social es enorme. Claro. Y al final, ¿dónde queda? Perdóname. Y al final, ¿dónde quedan los que sí deberían de estar en la cárcel? O los que están en la cárcel, como Lozoya, que tienen celular, que tienen acceso a comida de restaurantes, drinks, todo lo que que tienen quieran. acceso a unas comodidades que pues ojalá me las dieran a mí, Y ¿no? ahí, O sea, y ahí recae mucho la importancia de las causas y de los principios que neta queremos defender. O sea, porque sí es cierto que, o sea, tengo que decirlo, en esta legislatura se aprobó que se ampliara la prisión preventiva oficiosa y el PRI, el PAN y Morena votaron a favor de eso. Entonces es bien importante tener bien claro qué son los principios que se van a defender. Ahora, la segunda cosa es que es una locura esto justamente que comentaban, porque se cometen 24 millones de delitos en el país, se denuncian 2 millones de delitos y hay 12,000 agentes del Ministerio Público. O sea, la incapacidad del Estado de poder atender toda la bola de cosas que se dan de incidencia delictiva en el país, pues es insoportable. O sea, verdaderamente no hay manera de que esos 12,000 agentes del Ministerio Público atiendan con todo lo que sucede en el país, ¿no? Entonces también creo que es una carga enorme para... Y sabes que toda esta discusión era porque si yo fuera presidenta, ¿qué haría con el tema de médico? No nada más, o sea, ¿cómo lo castigaría? No nada más, como dije, le diría a todo mi gabinete, documenten todo y presenten las denuncias pertinentes, sino también haría todos los cabildeos necesarios con la oposición y demás para regresar el Seguro Popular. El INSABI es un monstruo que no tenía razón de ser, que se le dijeron 1 y 1000 veces, por favor, no lo voten. Y ahí tenemos las consecuencias. ¿Quiénes son los que más sufren? Pues los pobres, ¿no? Les quitaron todo. Y además se Sí. gastaron miles de millones de pesos en el INSABI. a los No que sirve. se prometió cuidar al El final. gobierno, sí. Oye, Miguel, por favor, ayúdame a sacar la siguiente Gracias, pregunta Vero. para Ya, el verde. ya me sentía yo. A ver, ya me toca mi pregunta. Es mi momento de brillar. Ay, mira, son varias estas. Si tú fueras presidenta, ¿qué harías con el Tren Maya y el ecocidio que está generando? Es la primera pregunta. Y la segunda pregunta, ¿pararías la obra o buscarías una manera de hacerla efectiva? Con el avance que tiene hoy en Pararía día. la obra. Esa obra no tiene ni pies ni cabeza. Lo he documentado en todas y cada una de mis columnas como periodista. Luego, entonces, si ya llego a ser presidenta, pues ya voy a tener toda la documentación necesaria y pertinente para parar la obra. Y nuevamente haría las pesquisas le pediría a mi gabinete que hiciera las pesquisas necesarias para llevar a juicio a Jiménez Pons, que fue el primer director de Fonatur, y también que tuvo además los arrestos de una vez declarar, imagínense nada más, que era mejor tener a los militares construyendo el Tren Maya
que estuvieran, así lo dijo, palabras textuales, marchando sin ton ni son. Imagínense el desprecio por los militares de Jiménez Pons, que ahora es subsecretario en Comunicaciones y Transportes. Pararía esa obra no tiene razón de ser, no tiene proyecto ejecutivo, no tenía las permisos de impacto ambientales, entonces no tiene razón de ser y tampoco va a servir de absolutamente nada, es un mero capricho. ¿Y a qué le debes justo este capricho? O sea, que sobre todo, a ver, yéndonos a tratar de entender un poquito la cabecita de Andrés Manuel López Obrador, en la que te están dando las pruebas. O sea, a ver, no tienes que ser un experto. Yo estudié comunicación y me explican que eso está mal y lo entiendo, ¿sabes? O sea, no tienes que ser un súper experto para saber que es una estupidez el Tren Maya, que es un ecocidio, que simplemente la idea de vamos a llenar los cenotes de cemento y le vamos a... O sea, ¿por qué crees que AMLO no lo entiende o qué crees que es? ¿Por qué está tan encaprichado aun cuando todas las pruebas son contundentes de que no lo debe de hacer? No soy psiquiatra, no soy psicóloga, entonces no te sabría decir, pero es exactamente la misma de sus 3 elefantes blancos. El Tren Maya, el AIFA, no es exactamente, y su refinería. Es el México de los 70s que él quiere ver y que a él le interesa y no le importa lo que le digan ni las pruebas que le mostremos. Además, o sea, justo, a ver, tú Miguel. Mira, yo te voy a decir, lo triste de esto es la cantidad de recurso que se tira, porque el dinero viene de nuestras bolsas, de nuestros impuestos. La cantidad de dinero que se ha tirado y que se ha desperdiciado desde que empezó este gobierno, de verdad habrá que hacer estudios cuando acabe este sexenio y bueno, yo creo que esto pasará por encima de cualquier corruptela que haya habido en alguno de los gobiernos anteriores. O sea, de verdad es una barbaridad la cantidad de presupuesto y de recurso que se ha tirado en esto. A ver, la refinería de Dos Bocas no refina y no va a refinar hasta el 2027. Tenemos empresas de clase mundial como Ford Motor Company que ya tienen un compromiso medioambiental que para 2030 no van a producir vehículos de combustible. Comprar los Entonces, que hagas aquí con estos procesos. Van a empezar a disminuir, o sea, el mundo está transitando energías limpias y este señor voltea a ver una refinería que, bueno, que se inunda, que no refina y además la presume. Luego, el aeropuerto Felipe Ángeles. Sí necesitábamos un aeropuerto, pero ¿para qué tumbar Texcoco cuando ya tenía avance, cuando era un aeropuerto que iba a funcionar y pones un aeropuerto que ya está más que comprobado, que nada más no funciona? ¿Y por qué? Pues, puta, no hay vuelos. No, a ver, perdón. Nada más rapidísimo, o sea, lo que está pasando con el AIFA era, si tú hacías una pregunta, ¿aquí puede haber un aeropuerto? Pues era obvio que la contestación era sí, ahí había un aeropuerto, pero militar, no era un aeropuerto comercial. Entonces, la ruta por la que llegan los aviones es exactamente la misma, entonces no ibas a ampliar la ruta y lo que íbamos a ver con el aeropuerto de Texcoco era un hub, era otra historia y yo estoy totalmente de acuerdo con el presidente y con el fiscal que hay que acabar con la corrupción y la impunidad. Nada más que me expliquen como por qué echaron abajo el Texcoco y no hay una sola denuncia. Pues no que era un nido de corrupción, no que estaba, entiendo perfecto, dieron un manotazo. Es muy diferente el manotazo político que dio en Texcoco al que podemos dar después con el Tren Maya. En el Tren Maya no hay proyecto ejecutivo, no hay impacto ambiental. Ahí sí se puede documentar absolutamente todo. En Texcoco no han podido documentar uno solo. No, yo creo que ahí, perdóname, Juan Pablo, a diferencia de las dos obras, yo creo que el Tren Maya es aún más costosa, no por solo el dinero que se está tirando a la basura ahí, pero porque el daño que hagas es irreversible. Es que no les importa. Es verdaderamente un ecocidio y lo que a mí me parece verdaderamente grave es que también están atentando contra nuestro futuro y el de miles de jóvenes que no van a poder disfrutar de los cenotes que había ahí, de la vida silvestre que había ahí. Estamos en y los animales que se van a morir. Agua, Estamos se van a acabar el agua de la región. momento en el que la crisis ambiental y la crisis climática es uno de los problemas más importantes en todo el mundo. Y el presidente no lo entiende. ¿Qué estamos viendo aquí? Estamos transitando verdaderamente hacia energías limpias. ¿Están construyendo algún proyecto de energías limpias? No, están construyendo 2 refinerías, están construyendo un tren que le están dando en la madre a la selva y que también hubo violaciones de derechos humanos a las comunidades indígenas que llevan años viviendo ahí. Intentaron pues, darles una lanita y que no la armaran de emoción para continuar con el Tren Maya. Luego también habían hecho una ruta que dijeron, el tren va por acá. Talaron todos los árboles y de repente dijeron, no, ¿saben qué? Al final no era por ahí,
era por acá. Talaron todos los ¿Cómo árboles y eso, tampoco cómo fue eso por puede allá? estar pasando Porque ahí- en pleno 2022? Porque no hay proyecto Sí, ejecutivo. y no hay gente ni siquiera, o sea, capacitada. Una vez más, Y luego, a ver, creo- la promesa del Tren Maya cuando Andrés Manuel era candidato era que iba a ser un tren eléctrico, totalmente eléctrico. Y ahora va a ser, creo que, diésel y el 30% eléctrico. Entonces, o sea, también, ¿no? O sea, hay formas de hacer los proyectos, si quieren hacer un tren, que lo hagan, pero que lo hagan verdaderamente con planeación, con profesionalismo, con transparencia y sin afectar los derechos de las generaciones futuras y los derechos humanos de las comunidades Y que le den la originarias de ahí. prioridad que se merece al medio ambiente. Así es. Claro. Y sabían que el Tren Maya corta la ruta del jaguar. El jaguar corre Sí. desde Canadá hasta la Patagonia. Y no me pregunten cómo, pero eso me lo explicaron los expertos. Los jaguares saben cómo son consanguíneos y ellos no se cruzan con su familia. Órale. No me pregunten cómo lo saben, eso sí, no sabría contestárselos, pero es real. Más listos Y que entonces, muchas personas. a la hora que le cruzas con el Tren Maya, le partes ruta. su ruta, si ya era una especie en peligro de extinción, pues estamos poniéndola todavía aún más en peligro de Y todas las la vamos a endémicas de esa acabar. zona, imagínate. Oigan, a mí me gustaría pasar a una pequeña dinámica en la que Lourdes, yo te voy a dar, a ver, tú vas a tener aquí un privilegio que los jóvenes... Ajijos. No, yo te voy a dar una pregunta muy simple en la que tienes que elegir una u otra opción. Ok. Entonces me dices, ¿qué opción eliges? Un breve por qué la eliges y nosotros vamos a decir si estamos de acuerdo con lo que eligió Lourdes o no. Venga. ¿Te parece? Va. A ver, Lourdes, tú eres presidenta, ¿qué haces con el avión presidencial? ¿Lo usas o Lo le uso. sigues vendiendo, Lo le sigues uso. buscando? ¿Alguno de ustedes pensaría diferente? Ok. Ahí sigue, lo seguimos pagando. A Nadie ver, lo usa nada más. ¿en dónde vivirías? ¿Los Pinos o Palacio Nacional? Los Pinos. Claro, ¿Alguien se de quedaría en acuerdo. Palacio? Ok. ¿Qué prefieres? ¿Qué usarías? ¿La Guardia Nacional o una policía civil? El Estado Mayor Presidencial. No, Pero para proteger seguridad. a la gente. Ah, otra vez, Guardia ¿Guardia Nacional o una policía civil? La Policía Civil. De acuerdo. Claro. Bien entrenada, Muy bien. O sea, que el presupuesto se vaya a ellos. ¿Tú qué tipo de políticas públicas te ves implementando? ¿Unas que corresponden más a la ideología de la derecha o de la izquierda? Ah, pues del centro. Oh. Yo ahí Está diría bien. centro izquierda, socialdemócrata. Exacto, Ay, exacto. Hablando Como el de PRI. MC, ¿qué tal? Como el PRI. A ver, tú, Pati. Socialdemócrata, sí. ¿Miguel? Sí, también, a ver. De derecha. Ven, pensamos lo mismo. Ya Nada dilo, más Miguel, es ya ponernos dilo. de No, mira, te voy a acuerdo. decir algo. Sí, Ultraderecha. exactamente. No, te tienes que poner de acuerdo. Tienes que implementar las políticas públicas que funcionen para resolver los problemas del momento. Claro. Eso es clave, ¿eh? Porque si no te enfocas en resolver los problemas del momento y del futuro, o sea, imagínate, no aplica la misma gobernabilidad, la misma política pública en los años 70 que hoy. No, y Así de aparte, No, o sea, creo que... o a lo creo que- mejor en Zacatecas que en Yucatán. Claro. No, pero creo que el gobierno sí se tiene que encargar de dar lo básico y fundamental a todas las personas, ¿no? Que Piso eso es justo parejo. la sociedad Claro. de democracia. O sea, que el gobierno se encargue de darnos Salud, educación, oportunidades para todos, transporte, la capacidad para llegar a esos derechos y entonces que nosotros pues ya Un dependerá de Estado cada de quien. Derecho y un Yo- acceso a la justicia, señor creo que- presidente, para todos los mexicanos y no solo para sus compadres. Yo creo que también algo muy importante a destacar, o sea, si yo fuera presidente, a lo que le metería así con todo, sería la educación. Porque creo que ahí Claro. comienza todo, ahí comienza verdaderamente todo. Yo no estoy de acuerdo en gente que dice, todos los políticos son corruptos. A ver, un político antes de ser político era niño, fue a la escuela, o sea, ¿qué herramientas también le dieron? Y en un momento decidió ser político. Y ya, o sea, no por decidir ser político, ya es corrupto. Pero igual de importante el acceso a la justicia, igual de importante empezando a con la la salud. educación, yo digo que podemos cambiar México y las próximas Bueno, no generaciones. te preocupes, ya tienes una secretaria de educación. Ok. Buenísima. Que si le preguntas su estrategia, Ok, no. seguro te la dice. No. Paso Bueno, por paso. por lo menos entendería de qué le están hablando. Oye, Lourdes, ¿y a qué le apostarías más? ¿A una política interior fuerte o a una política exterior fuerte? O sea, ¿en qué gastas más tiempo? Interior. Interior. Por supuesto. Perfecto. Bueno, y ahora sí Asegurar la vamos a pasar gobernabilidad. con la dinámica de una muy padre que tenemos aquí. Te vamos a enseñar unas fotos y tú les vas a dar un breve mensaje a la cámara, así como si les estuvieras hablando. Empezamos con Manuel Barlet. Es un señor, Puedes decir groserías, no pasa no, nada. es un empresario, ¿no? En un zar inmobiliario
que tiene una esposa que no es su esposa, una concubina que no es su concubina y que está muy furiosa porque lo sacaron a gritos del Arturos y se regresó a darle de gritos a los comensales porque no aguantó que le dijeran vendidos, vendepatrias, corruptos y demás. Que eso es de lo que hablabas del castigo social, que a mí me parece excelente, nunca lo habíamos platicado aquí, y ahí entra nuestra responsabilidad, o sea, tener los pantalones de pararnos y decirles, ¿saben qué? Y la gente lo hizo y se salieron muy furiosos, pero más que don Manuel, ¿no? Que es un dinosaurio al que se le cayó el sistema y ahora resulta que está en la 4T, ¿no? Purificado en la 4T, por amor de Dios. Y dicen que quieren voto electrónico, no, bueno, y qué que- miedo. ¿Cuánto Yo le habrá también costado? le diría que explique las pérdidas de CFE y que haya transparencia en CFE. No, bueno, transparencia a él, pues es pedirle... Es pedirle peras al olmo. Siguiente imagen. Claudia, La corcholata. ¿tienes un mensaje para ella? Sí, no digas que eres feminista porque no eres feminista. Yo he ido a las manifestaciones que te han tocado a ti como regenta y sí nos has gaseado. Te hemos puesto las pruebas y sigues diciendo que es mentira y no es cierto. Eso es por el lado de las mujeres. Tú no eres una feminista, tú eres una aliada de Andrés Manuel López Obrador Y ya. has ayudado nada más a invisibilizar a las mujeres. Y ya, neta, párale a tu persecución a los de la UNA de la Ciudad de México. Volvemos a lo mismo. Si tienes pruebas de lo que está sucediendo y de la corrupción, de verdad hazlo, pero ya deja de estar persiguiendo a la gente. Y no se te olvide, la línea 12 es tu responsabilidad, el mantenimiento es tu responsabilidad. Sí, Y la Ciudad de México es tu responsabilidad, no estar haciendo campaña en todos lados. Y que explique de dónde vienen Los recursos para su campaña y que se apegue a los tiempos electorales. Oye, a ver, Adán Respete la Augusto. ley. Bueno, es que es Adán pedirle peras al Augusto. olmo otra vez. Al gobierno de México, que no respeta ni la... Pues es el secretario de Gobernación y yo debo de reconocerle una cosa al secretario de Gobernación a título personal. Un día me lo encontré comiendo y me paré y le dije, secretario de Gobernación, buenas tardes, vengo a presentarme, soy Lourdes Mendoza. Se volteó y me dijo, no necesitas presentación. No sabía si lo decía en serio o no, pero como secretario de Gobernación bajó muy bien el balón y le dije, es que me gustaría hablar con usted o que me diera una cita porque nadie en la 4T me ha pedido mi opinión sobre el tema de Lozoya. Y debo de reconocerle al secretario de Gobernación que ese día fue un jueves y él me dijo el lunes la recibo y el lunes me recibió. Entonces, eso Órale. sí debo de reconocérselo. Lo otro, lo de ir a presionar, pues es otra historia, diría la Nana Goya. Y yo creo que algo que también le reconozco y le pido que lo siga haciendo es el diálogo que ha tenido, que ha sido de los pocos personajes de la 4T, que ha tenido diálogo con la oposición. Y creo que eso es muy importante. ¿Diálogo? Que haya diálogo con las fuerzas políticas y ¿diálogo en especial o presión? cuando hay reformas ¿Ven? Es del electorales. PRI, es que es A del ver, PRI. Diálogo, diálogo. Es del PRI. Yo me voy Bueno, a salir de ahí. es de los que mínimo está Bueno, abierto por al lo menos diálogo. va. Está Ay. abierto al diálogo, como estuvo. Yo me voy Guarden a ese salir tweet. de ahí y le voy a decir, yo lo que no le reconozco es que usted, o sea, casi aplaude la ilegalidad, o sea, es como pide que se rompa la Constitución, dice que Sí. no le importa. Son Entonces, unos duendes. estoy feliz de que con Lourdes se haya portado bien, estoy feliz que piense que se abrieron en el diálogo, pero yo a usted no le reconozco absolutamente nada. Pónganse a AMLO. trabajar y a dar resultados. Presidente, usted es el presidente de todos los mexicanos. No hay ningún mexicano que le gustaría que al presidente le fuera mal, no importa de qué partido ni qué nombre y apellido lleve. Todos los mexicanos queremos que le vaya bien al presidente porque nos iría bien a todos los mexicanos. Deje de dividirnos. No se vale que desde la mañanera usted nos divida y usted además sea juez y parte. Siguiente. Yo le diría otra cosa al presidente, si me permiten. ¿Qué le añadir. dirías? Presidente, respete la Constitución, respete la ley. Punto. Muy bien. Marcelo Ebrard. Canciller, sin duda eres de lo mejor que hay, el mejor que hay en el gabinete. Toma ya tus decisiones, es importante. Ay, Jesús, Oigan, ¿qué significa De eso? Veracruz. Y hay que preguntarle por qué AMLO no sale, ¿no? También, yo creo que es importante también las relaciones internacionales. Pues porque no sabe Que hablar nuestro- inglés, güey. ¿Cómo se va a comunicar? No, pero tiene traductores, tiene muchas cosas. No, y a Marcelo Yo le también. diría que alienta al presidente a que salga un poquito más, a que vea. Le da miedo salir de México. A Marcelo yo creo que es ahora o nunca. O sea, si te quedas callado en este momento, ya adiós a tu carrera política, adiós a lo que podías hacer. Si quieres hacer algo, mijito, Me gusta eso. Ahora Vete a no. Oye, y que le quede claro que no va a ser el candidato de Morena, ¿eh? Bueno, a ver, aquí Peña Nieto. Impresentable.
impresentable. Tuviste el peor de los gobiernos, fuiste corrupto, fueron soberbios, bueno, gracias a ustedes tenemos hoy lo que estamos viviendo los mexicanos y tú te la pasas bomba con tu novia en España. Pero yo creo Concuerdo. que también en el gobierno de Peña, claro que hubo muchas fallas, claro que hubo corrupción, pero también hubo cosas buenas. También hubo cosas buenas y con el tiempo se van a ver. A ver, Entonces, Yo ya no sé si el gobierno más hay malo que de la ver, historia, ¿eh? Porque hay ya- que ver ya con Pero las estas- todos tienen reformas cosas buenas, que hizo o sea, Peña. Con el tiempo, Todos tienen cosas buenas, Sí. malas, A ver, pero ¿por ¿qué qué? están diciendo O sea, yo que le quiero Sí, decir? no, no, y tú le puedes decir lo que tú quieras. Y 100% estoy de acuerdo Yo solo estoy en el agregando sentido en algo. que creo que si ya me dices técnicamente o quién al menos operativamente sabía funcionar mejor, pues sí, un poco. O sea, al menos había medicinas, ¿no? O sea, es a lo que voy. Es de nuevo regresar a, bueno, Pero- ya, entre el malo y el peor, ¿cuál eliges? No, Pero justo no es nos eso. resignemos a eso. Pero no nos justo yo resignemos. creo es que no ha habido estoy de todavía acuerdo presidente con- de MC para que podamos No hay hablar. que elegir entre Ya, lo malo y habrá lo peor. pronto. Hay una Bueno, a ver, tercera ya, vía, amigos. se rompe aquí esto. Vamos a Rosario Robles. Una mujer que se merece toda nuestra admiración y respeto. Es una mujer que metieron a la cárcel injustamente, que le violaron el debido proceso, que no se vendió como otros, que demostró tener más faldas que otras personas. Y ojo, ella está acusada de omisión, no de haberse robado el dinero. En mis columnas claramente yo he dejado constancia documentada de que su oficial mayor es el que se robó el dinero. Híjole. Siguiente, por favor. Emilio Lozoya. Ah, no, mi Milo. Qué poco hombre eres. Y mira, en este ir y venir del trayecto del libro, encontré una nueva narrativa. Y la nueva narrativa es que tú solito te vestiste de pies a cabeza el día del Junán. Si lo que tú habías dicho, si tus mentiras eran reales, tú tenías que haberme encarado ese día y decirme, ¿qué haces aquí, corrupta? Pero no, como siempre, como poco hombre que eres, quisiste que el camarero, como tú lo llamaste, te resolviera tus problemas. Pues no, mijo. Y a los traidores y a los corruptos siempre les va mal. Y sobre todo a los sapos. A ti te tienen en la cárcel y nadie te quiere por sapo, ¿verdad? Y me da mucha tristeza que estamos llegando al fin de este programa. Ay, no. Estamos pasándolo muy bien, ¿no? Oye, Lourdes, te tengo una pregunta. Tú los pongo en contexto. Hace unos días estuvo Lourdes en un programa de Desayunando aquí en Atypical TV y a mí se me quedó marcado una frase con la que cerró, que fue que ella escribió su libro y estaba haciendo todo este proceso un poco para ayudar a las mujeres y que estabas aquí para las mujeres que necesitaban tu ayuda. Yo te diría, ¿tú qué consejo le darías a una mujer periodista que tristemente hoy vivimos en un país en el que se violan los derechos de los periodistas una y otra vez? A una mujer periodista que está siendo intimidada, ¿tú qué le dirías o qué consejo que te dieron a ti en su momento fue el que te mantuvo fuerte? Que no se deje, que saque la cabeza, que Goliat es tan grande como nosotros, las víctimas, lo permitiríamos. Que da miedo, sí, que no es ser kamikaze. Kamikaze es aventarte sin pensar lo que vas a hacer. Que sean valientes y que tomen pensadas cada una de las decisiones que van a hacer, pero que no se dejen, que no se callen y que busquen ayuda del de juntos. Solas no vamos a llegar a ningún lado. Perfecto. Bueno, pues no me queda nada más que agradecerte. De verdad ha sido un gusto, un honor tenerte. Muchísimas gracias. Súper cumplida, Gracias, me dijo, así Lourdes. es con los Gracias, jóvenes y Lourdes. aquí la tenemos. Todos ustedes. Y de verdad tenemos que luchar por tener un mejor México. Ya no nos podemos quedar callados. Como sociedad todos tenemos. Y por favor ya tampoco nos contesten. Esto de la política es bien difícil y yo no lo entiendo. No. Sean más responsables, sean ciudadanos mucho más responsables y corresponsables. Sí, hay que encanta informarse, eso. hay que votar Y Salgan a participar. votar, exacto. y tener claro que tenemos el poder lo tiene la ciudadanía. Y Punto. bueno, y también a ustedes, chicos, un honor platicar Gracias. con ustedes, pelearnos. De verdad, a mí me Te queremos, encanta. Berito, te queremos. Y también gracias a las personas que nos están viendo, que nos apoyan, que les dan like, que comparten. De verdad, no saben lo mucho que nos ayuda eso. Dejen en los comentarios a quién quieren ver en la banda presidencial. Y bueno, muchísimas gracias. Nos vemos el próximo sábado. Hasta el sábado.